Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Bueno, en el Evangelio de hoy el Señor nos ofrece un relato ficticio, claro, una similitud que conocemos como parábola del reino de los cielos, en este caso, representado como un banquete que el rey da en ocasión de las bodas de su hijo. En aquellos momentos Jesús estaba dirigiendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos de Israel. En la parábola el rey se identifica con el Padre, el Hijo es Jesús. La boda es la unión de Dios con el hombre, la nueva alianza, que se cumple con la encarnación del Verbo Eterno y que será sellada por su sangre. Los primeros sirvientes o criados que van a llamar a los convidados son los profetas. Los criados que van a los cruces de los caminos ya son los apóstoles. Mientras que el pueblo que rechaza la invitación es Israel y es por ello castigado, el reino es el de la salvación. En otras palabras, lo que Dios Padre ofrece es la salvación por medio de su Hijo, Dios encarnado. Gran parte de Israel rechaza al Mesías, aún ahora. No lo reconoce en Jesús de Nazaret. Lo primero que se nos hace notar es cómo, ante la invitación de Dios, se presenta siempre nuestra libertad de rechazarla o de acogerla, de reconocerla o de ignorarla. Y depende de nuestra decisión el quedar dentro o fuera del reino, salvarnos o condenarnos. Porque lo que está en juego es nada menos que la eternidad. ¿Por qué la mayoría de Israel no aceptó que Jesús fuera su Mesías? Bueno, varios fueron los motivos, y entre ellos las pasiones humanas. Pasiones como celos, como envidias. Y esos celos, sobre todo la envidia, es claro, ¿de parte de quién? De las autoridades. Y también arrogancia, ¿no? Mucha soberbia, claro. Ellos creían tener la sabiduría, ellos eran los dueños de la religión. Y Dios solo hablaba y interpretaban lo que ellos decían. Y el conocimiento de Dios era todo ellos. Y en su orgullo, claro, fueron cegados. No supieron ver, no supieron reconocer a quién venía a salvarlos. Pero había más razones para rechazarlo. Estaban muy apoltronados, muy acomodados en sus privilegios, como para dejarse convertir.
y sus prejuicios eran grandes. Además, como a ellos le iban a decir algo, ¿no? Si ellos eran los que sabían. ¿Quién era este nazareno para venir a decirnos a nosotros cómo son las cosas? Los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, influyeron sobre el pueblo en aquel tiempo y claro, y siguen haciéndolo hoy. Eso también perdura, ¿no? Sin embargo, Dios en su voluntad de salvación no se detiene ante la indiferencia, ante los pretextos para no acudir y ante la hostilidad de los israelitas. Castiga a quienes han rechazado al Hijo y busca ahora entre los paganos para invitarlos al banquete. Son los nuevos convidados a la nueva y eterna alianza. Y el banquete, sobre todo el banquete sacro, eucarístico. Para acceder al banquete, sabemos que lo primero es la aceptación de Jesús, o sea, estar incorporado a la iglesia, que es el reino en la tierra. Y al reino se accede por el bautismo. Eso es claro. Pero estar bautizado y pertenecer a la Iglesia Católica no basta. Anglicanos, otros protestantes no pueden comulgar en nuestra iglesia porque aun cuando están bautizados no pertenecen a la iglesia, no están en comunión eclesial, de iglesia. Por eso no pueden recibir la comunión sacramental. Y tampoco puede acceder, aunque bautizado católico, a alguien que esté en pecado mortal. Un blasfemo, uno que cometió un asesinato, uno que de uno u otro modo acabó con la vida naciente, aconsejando o lo que sea, no puede comulgar. Un fornicador, uno que haya estado mirando pornografía, que se drogue, no puede comulgar. Ninguno que no se arrepienta del mal que hace a otro y a sí mismo, de la ofensa que hace a Dios, del pecado que cometen. Es decir, todos esos que yo hablé no pueden porque no se arrepienten y no se confiesen. Si se confiesan y obtienen la absolución, sí pueden comulgar. Ahora, porque ninguno de esos, justamente los que estuve mencionando y todos los que tienen el pecado grave, tiene vestido de boda, no está limpio, no es apto para el banquete hasta que consiga el vestido de boda. Es decir, la absolución de su pecado por vía del arrepentimiento, de la voluntad de no pecar, del propósito de enmienda, de reparar en lo que pueda y como pueda el daño hecho. Por eso, y confesando, claro, sacramentalmente, y obteniéndose perdón. Por eso, esta parábola acusa a quienes son permisivos con el pecado y pretenden que quien no haya sido lavado por el lavacro de la confesión sacramental puedan igualmente comulgar, o a quienes pretenden que se dé la absolución a quien seguirá en pecado mortal. Veamos, si no, qué pasa cuando el rey, Dios, ve que uno de los convidados no tiene el vestido nupcial. El vestido que debe tener para el banquete. ¿Qué hace? Lo echa fuera y lo condena a las tinieblas. Es lo que nos dice San Pablo. El que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Comer, es decir, recibir indignamente la Sagrada Eucaristía es condenarse. Es agravar, es poner un pecado aún mayor a todos los que están sin confesar. Cuidado, estar muy atentos. Ya esto es una observación que muchos la hacen. Qué curioso, qué largas que son las colas para comulgar y no hay colas para confesar. O son cortísimas. ¿Cuánto hace que no te confiesas, no? Claro, me pueden decir, y también es cierto, que en muchos lugares no se consigue confesar, que son confesiones solamente en el horario de la misa y basta. Es que lo tenemos difícil, todos, fieles y sacerdotes.
La Iglesia es madre que recibe a todos sus hijos, santos y pecadores, pero no acoge al pecado en cuanto tal. La santidad de la Iglesia aborrece el pecado. Regresa a la Iglesia, a tu madre Iglesia, y deja el pecado. Aléjate de él. Ven a confesarte, a limpiarte, a sanarte. No peques más. Eso dice la Iglesia a sus hijos. La Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, sufre por nuestros pecados y nos llama a todos a la conversión, no la ecológica, sino la del corazón a Dios. No te desanimes porque te confiesas y vuelves a pecar. Pon tu voluntad al servicio de la gracia, coopera o obra junto a la gracia. El demonio quiere que dejes de confesarte para tenerte más en su poder, y totalmente incluso. Y cuando pasa el tiempo, además, la conciencia acaba sofocada, insensible, y ya no te crees pecador. Me lo habrán ya oído, ¿no? Debe hacernos reflexionar el hecho que los santos se ven muy pecadores y los pecadores creen que no tienen pecados graves y no se confiesan o se confiesan mal. No se ven pecadores porque pierden la luz de la verdad del estado de su alma. Como decía un santo sacerdote carismático ya fallecido, van al confesionario, arrojan los pececitos, pero no las ballenas. Es decir, se esconde a veces los pecados graves, por temor, por lo que sea. Y eso hunde a la persona. Eso la condena, claro. A Dios no hay que ocultarle nada. Él es nuestro Salvador, es nuestro amigo. La Eucaristía celebrada es el banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Y también es la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Por tanto, no es un mero convivio ese banquete, sino un banquete sacro, como dije al principio, que hace memoria volviendo actual, eso es memoria, no solo recordar, es hacerlo actual, lo que realizó Jesucristo. Y al mismo tiempo anticipa el porvenir en ese culmen escatológico de la salvación, final de los tiempos, la venida de Cristo en gloria. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso insisto, porque el banquete sacro debemos acercarnos a la comunión con el vestido limpio, el vestido apropiado para las bodas, es decir, en estado de gracia, sin pecado grave sobre nosotros. Habrán oído decir que basta la fe para comulgar. No es así, no es así. Eso no es católico, no es verdadero, es hasta herético. Si no se está en estado de gracia, por más fe que se tenga, no es posible comulgar. Lutero decía, peca fuertemente y cree más fuertemente. Él justificaba todo con la fe. Lo decía para indicar que somos justificados por la fe, por la sola fe. Y eso no es así, porque el Señor nos muestra cómo las obras deben acompañar a la fe. Y la fe no debe sustituir, no puede sustituir ni justificar el pecado. A la comunión, al banquete, debemos acercarnos no solo con el corazón limpio, sino también con actitud y gestos de adoración. Por eso, queridos amigos, la adoración no es una devoción más, sino fundamental y prioritaria. Y ya lo había dicho el Santo Padre Benedicto. La adoración eucarística no es un lujo, sino una prioridad. Queridos hermanos, el Señor concluye la parábola diciendo que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Elegidos son los de corazón limpio, que en su pequeñez adoran a su Dios y Señor.
Alabado sea Jesucristo.